Z. Todos los martes a las 8:30 horas Argentina, 6:30 horas México y 11:30 horas España. Conciencia de mujer. Aunque la vida no resulte ser la fiesta que esperabas, nunca dejes de bailar. En el aire de Mantra FM 91.9. Let's go again. Hola, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Conciencia de Mujer. Hoy es martes 16 de junio, soy Irene Darañoleta, médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva, me desarrollo las actividades en el Instituto Procrearte, referente en Escobar y Zárate, y esto lo menciono porque yo les adelanté que hoy tenía un invitado de lujo que también trabaja en Procrearte. Él está en la parte de genética reproductiva, y para hablar sobre genética y medicina personalizada o medicina de precisión. Antes de dar continuación a la entrevista, quiero recordarle el WhatsApp, que es 54 911 5832 0669. Se los repito, 54 911 5832 0669. Si quieren hacernos algún comentario, alguna duda, sugerencias, el doctor va a estar respondiéndome todo lo que le pregunte. Le dije, mira que te voy a dar casos prácticos, nada de teoría, porque acá la audiencia me pide consultas que puedan ser útiles para toda la aplicación diaria. Acá se está comunicando Verónica, Vero, que me dice, acá estamos escuchando, ella fiel como todos los martes. Y bueno, ahora sí, voy a introducir a mi colega Gabriel Ercoli. Él es médico genetista formado en la UBA y en el Centro de Genética Nacional de Malbrán, y se desarrolla en el Instituto Procrearte, coordinando la parte de genética reproductiva y como director de Genesia y de Gempre. Dije todo bien porque es medio difícil todos esos nombres, Gabriel. ¿Está todo bien todos esos nombres? Todo ¿Sí? impecable. ¿Cómo andan todos? Bueno, y eso que tuve que reducir un poquito tu currículum. Bueno, vamos a introducir un poquito qué significa esto de medicina de precisión, medicina personalizada, que se lo debemos a la genética y todo lo que ha avanzado en los últimos años, ¿no es cierto? Porque gracias al perfil genético podemos guiar para que un individuo tome ciertas conductas en la prevención, en el diagnóstico y tratamiento de algunas enfermedades. Y para nosotros los especialistas en medicina reproductiva, contar con esta herramienta para asesorar a las parejas que tienen antecedentes de malformaciones o disminuir la posibilidad de un niño enfermo es muy importante. Pero quiero que vos me cuentes cuáles serían las indicaciones de buena práctica que un ginecólogo o un especialista en medicina reproductiva te derive para un asesoramiento genético. ¿En qué circunstancias? Bien, perfecto. Bueno, es importante tener en cuenta algunas cuestiones muy en particular que siempre es bueno de rutina consultar o preguntar a las familias. Entonces, a partir de ahí van surgiendo algunas cuestiones, algunos antecedentes que nos hacen pensar que la consulta con el genetista sería interesante para descartar algunas patologías de origen genético o que la persona pueda ser portadora de enfermedades de origen genético aún sin tener conocimiento y sin tener antecedentes ni personales ni familiares. Entonces, los conceptos principales a partir de los cuales habría que hacer una derivación, por un lado, son aquellos casos de infertilidad en estudio, en donde la persona requiera alguna consulta con el genetista para entender si hay un factor genético que puede estar causando esta infertilidad. Por otro lado, antecedentes de abortos espontáneos a repetición, que se considera cuando hay 2 o más abortos, dado que la causa genética puede ser alguno de estos orígenes.
por ejemplo, que tanto el padre como la madre puedan ser portadores, ¿no?, de alguna anomalía cromosómica. Gabriel, ¿cuál sería la consulta más frecuente que a vos te llega en genética? ¿Y cuál es la duda o el miedo más frecuente? Perfecto. Siempre en general lo que consultan en la parte de genética reproductiva es sobre la posibilidad de tener algún chiquito con alguna discapacidad, con alguna anomalía, con algún síndrome genético. Y cuáles son los posibles tratamientos y los estudios preventivos que se pueden hacer para disminuir estas posibilidades. Entonces ahí está asociado, por ejemplo, edad materna mayor o igual a 35 años, que está asociado a un riesgo de anomalía cromosómica, sobre todo de número, que sobre o falte algún cromosoma. Y después lo que son los estudios de portadores de enfermedades recesivas, en donde la gente, aún sin tener una edad particular, puede tener algún riesgo específico relacionado con genes anómalos que porte la mujer, que porte el varón, y que si comparten puede llegar a originar un síndrome genético en el chiquito. Entonces, estas son las dos características principales de consulta. Gabriel, ¿te llegan casos? Porque a nosotros, los ginecólogos obstetras, por ejemplo, llega la paciente que no se había dado cuenta que estaba embarazada, porque tiene una fecha, no lo estaba esperando, no lo había planificado y, bueno, ingirió un medicamento que no está segura o se tuvo que hacer una radiografía porque va a la guardia. ¿Te llegan esas consultas? ¿Y vos qué le decís? Contame. Sí, en general hay alguna que otra consulta de una manera esporádica sobre este tipo de casos. No es el motivo de consulta más común, pero sí existe la posibilidad de que consulten por ingesta de medicamentos. En general, parejas que vienen tomando alguna medicación crónica por algún motivo, hipertensión arterial, diabetes, o que se hayan hecho alguna radiografía de una manera esporádica. Siempre lo que se hace es chequear el medicamento en unas bases de datos muy, muy grandes, en donde figuran todos los medicamentos posibles, con todos los posibles efectos adversos reportados hasta la fecha, y que se van periódicamente actualizando. Entonces, en general, cuando consultan por un medicamento en particular, se chequea de vuelta toda esta base de datos para ver los últimos conceptos, las últimas actualizaciones y estar seguro de que no surgió nada nuevo, y se le asesora en base a esto. Respecto a las radiografías, también es un motivo de consulta que puede aparecer. Es importante tener en cuenta que las radiografías se miden en cuanto a una dosis de radiación que se llama RAD. Y esta dosis de radiación indican a partir de cuál mecanismo uno puede considerar que puede llegar a generar alguna anomalía o alguna malformación. En general, está bastante más alta la cantidad de radiación que debe recibir un feto como para poder tener un defecto congénito, bastante más alta que cualquier radiografía común aislada. Entonces, el asesoramiento suele ser que se quede tranquila, que haga los controles de ecografías periódicas, pero que no va a haber mayor inconveniente, porque una radiografía aislada, si bien es de buena práctica, por supuesto, que la persona no se exponga a radiación, en general no suele traer mayores inconvenientes. A nosotros los odontólogos, ¿sí? Si tienen que hacer algún tratamiento de conducto o realizar alguna radiografía, nos ponen, viste, que autoricemos nosotros, bueno, hacemos con una protección abdominal, ¿no? Siempre. Claro, Desde ya. O si no, si tienen algún contagio, por ejemplo, algún contacto de maestras, docentes, si están en contacto con alguien que tuvo sarampión, varicela, todos esos miedos, ¿no? Que surgen, eso te ha llegado también. Bueno, eso también es importante, chequear un poquito tanto la vacunación, si la tiene al día, como contactos estrechos, o con algunas virosis a lo mejor más comunes, como el citomegalovirus, que uno puede estar de pronto en contacto y puede llegar a causar algún tipo de defecto congénito. Pero ahí hay que ser muy cuidadoso, evaluar específicamente en qué periodo tuvo el contacto, no es lo mismo un primer trimestre que un segundo. Claro. O tercer trimestre, y después ir haciendo todos los controles ecográficos de rutina y no mucho más que eso, pero siempre hay que prestar atención. Por eso sugerimos, por ejemplo, por la toxoplasmosis, que la persona no coma ensalada cruda, sobre todo si no tuvo la toxoplasmosis en un estadio previo. Entonces son todos detalles de conducta y de buena práctica para la paciente también, ¿no? Que esté tomando el ácido fólico por lo menos 3 meses antes. Claro.
esos Sí, pequeños sí. detalles. Pero tenemos a nuestras pacientes en reproducción que se frustran y se rebelan contra el pobre ácido fólico y lo dejan de tomar. Sí, 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 es muy común, es muy común. Mira, acá me está escribiendo, sí, Marisa, que tiene una amiga que se está por hacer una fertilización in vitro. Bien. Tiene 40 años, su amiga, y su esposo 41. Dice, Bien. y dice, mi amiga tiene mucho miedo, no, le pregunté si era por algo obstétrico, por algo genético, me dijo que no, que era por la edad, que tiene mucho miedo de tener un hijo malformado, con alguna malformación. Si tendría que hacer una consulta genética y qué estudios le pedirías vos en la consulta. Bien, perfecto. Bueno, habitualmente lo que se hace en una consulta de este tipo de casos es indagar en cuanto a antecedentes familiares, entender un poquito si hay algún chiquito fallecido sin diagnóstico en la familia, en cualquier miembro familiar, entender si existe algún tipo de antecedente de enfermedades genéticas, discapacidad intelectual, epilepsia, problemas del corazón en recién nacidos, cegueras, sorderas. Todo esto nos va a dar una idea bastante más clara de si puede haber algún antecedente genético o no. Por otro lado, lo que se consulta es sobre las etnias, porque algunas etnias en particular, por ejemplo la judía ashkenazi, suelen tener más frecuentemente algunos genes alterados. En particular, algún grupo de genes y no otro. Entonces, a partir de todo esto, se puede chequear si ambos miembros de la pareja pertenecen a la misma etnia, se puede hacer algún estudio de portadores. Por otro lado, entender si es necesario hacer algún cariotipo, por ejemplo, si tuvieron abortos a repetición o si estuvieron buscando mucho tiempo algún chiquito, y con todo esto se saca una idea de un panorama general. En caso de que no haya ninguna cuestión que nos llame la atención, uno pasa a los riesgos que ya son más poblacionales. Y en cuanto a riesgos poblacionales, hablamos de lo que tiene que ver con edad, y ahí sí, después de los 35 años, aumenta el riesgo de las anomalías cromosómicas. Y una anomalía cromosómica, por ejemplo, que sobre o falta algún cromosoma, puede originar o un aborto espontáneo, o a veces, menos frecuentemente, que nazca algún chiquito con síndrome de Down, de Edwards, de Patau, que son los síndromes más frecuentes asociados a trisomías, que sobre un cromosoma de un par específico. Todo esto, el hecho de tener 40 años no implica que uno necesariamente va a tener una trisomía, ni mucho menos. Solamente lo que implica es un cambio en el riesgo. Por ejemplo, para síndrome de Down, a los 30 años el riesgo es 1 en 600. Cada 600 nacimientos, uno va a tener síndrome de Down. Sí. Mientras que a los 40 años es el 1%, 1 en 100. De todos modos, hay otro 99% que no va a tener síndrome de Down. Entonces, es importante tranquilizar un poco a la gente, que entiendan que si bien el riesgo puede estar un poco incrementado respecto a otras edades, hay controles que se pueden hacer, como la TN+, como el ADN fetal en sangre materna, después de semana 10 de embarazo, claro. Y eso otorga mayor tranquilidad, ¿no? Y respecto al padre, cuando el hombre tiene más de 40 años, se eleva muy levemente el riesgo de algunas condiciones como autismo o como mutaciones puntuales en algunos genes, por ejemplo la acondroplasia. Esto es algo que está descrito, pero que estadísticamente no es algo muy significativo, entonces tampoco nos tenemos que preocupar demasiado en el tema. Sube después de los 40 años un 1% y se mantiene estable en el tiempo este 1%. Así que de vuelta tenemos otro 99% de probabilidades de que no ocurra nada de esto. Así que tranquilidad. Hay algunos estudios de rutina y otros estudios que van a requerirse en la etapa prenatal, en el embarazo. Bien, si esta señora si quisiera hacer estos estudios genéticos que vos lo asesorás, obviamente no se lo cubre la prepaga, son estudios que tienen que hacérselo en forma privada y bueno, tienen cierto costo, pero le puede dejar a ella un margen de tranquilidad. ¿Qué pasa en caso de que una pareja ya de 44 años, quiere hacer el tratamiento pero con óvulos donados? Bien, perfecto. ¿Qué estudios le pedirías para tener mayor seguridad? Bien. En donación volvemos a todas las cuestiones que son riesgos más poblacionales, que no tienen que ver con riesgos muy específicos de la pareja, pero que en la población general siempre existe.
uno nunca está exento de riesgos y hay que estar informado y entender cuál es este riesgo y qué puedo hacer para disminuir estos riesgos. Lo más importante es entender que la población general puede ser portadora de enfermedades genéticas de tipo recesivo. Las enfermedades recesivas son aquellas que requieren que ambos miembros de la pareja, tanto el hombre como la mujer, porten el mismo gen anómalo para recién ahí poder aportarle ambas copias alteradas, la materna y la paterna, y que surja algún tipo de condición. Por ejemplo, fibrosis quística, atrofia muscular espinal o distintas enfermedades de esta índole. Entonces, son muy bajas, pero la verdad que son muy claro, graves. Que son muy graves cuando aparecen. Claro. Entonces hay que considerar que el 80% de la población porta por lo menos un gen mutado. 80%. La mayoría de la población lo porta. Claro. La probabilidad de que dos personas que no se conocen y que no son de la misma familia ni del mismo pueblo pequeño compartan ese gen es entre un 2 y un 5%. Y ahí surge un 1% de probabilidad que todos tenemos de que nazca un chiquito con una alteración de este tipo. Entonces, hay estudios de portadores que evalúan 300 genes en el hombre y en la mujer para poder evaluar compatibilidad. Cuando la persona hace un tratamiento con ovo o con espermodonación, puede hacer ese tipo de estudios que se llaman paneles de portadores de enfermedades genéticas recesivas y encontrar si el hombre porta alguna anomalía y la mujer también, en qué gen, en qué niveles y considerar si puede haber una incompatibilidad o no. En caso de que coincidiera una anomalía en el mismo gen y en el mismo cromosoma, lo que hay que hacer es cambiar de donante. La donante que se asignó no es óptima para este tratamiento. Se cambia de donante, se la vuelve a estudiar a la nueva donante y ya nos quedamos con un grado de tranquilidad bastante mayor, porque disminuyeron entonces los riesgos genéticos. Bien. Y luego tenemos para ofrecerles, sobre todo a las pacientes, las parejas, que te derivamos, aquellas que, como vos muy bien mencionaste al principio, que tiene pérdidas reproductivas, que ha tenido pérdidas de embarazos y bueno, queremos descartar la parte genética. ¿Y qué le solicitas vos en qué estudio para el embrión en este caso? Exactamente. Bueno, esto es algo muy, muy importante también de entender un poquito si la pérdida de embarazo se debió a una cuestión genética o no. Tenemos que tener en cuenta que todas las pérdidas de embarazo de primer trimestre se deben, en general, la gran mayoría, a una anomalía cromosómica, a que sobre o falta algún cromosoma. Y por otro lado, más allá de que es algo de origen genético, no suele ser algo genético heredado. No es algo genético transmitido ni por el hombre ni por la mujer. Entonces, una vez que el cariotipo ya está normal, en general, del hombre y la mujer, uno puede pensar que puede ser algo genético específicamente de ese embrión. Y entonces hay estudios cromosómicos del embrión que se realizan para chequear el número cromosómico, el complemento sexual cromosómico, es decir, si es varón o si es mujer, y la parte estructural de cada uno de estos cromosomas. Y ahí surgen estos estudios de gesta detenida. Los estudios de gesta detenida se pueden hacer con dos grandes grupos de técnicas. Por un lado está la técnica citogenética, que mira al microscopio los cromosomas, los cuentan y mira las bandas de cada cromosoma para determinar si falta o sobra algún segmento. Esto es algo que se puede hacer, pero hay que tener en cuenta que cuando es un estudio citogenético, a veces lo que se está analizando por error es material genético de la propia madre, material genético de la parte interna del útero, del endometrio. Y entonces ahí no estaría dando un resultado tan fiable. Por eso surgen técnicas mucho más avanzadas que evalúan con una condición molecular si sobran o faltan cromosomas y también cada uno de estos segmentos de estructura. Estos son los estudios de gesta detenida por una técnica específica que se llama microarray. No es importante conocer la técnica, pero sí es importante conocer que hay dos grandes profundidades de estudio. Aquellos más comunes, que se hacen ya microscópica, y aquellos más moleculares con técnicas más avanzadas. Esto nos permite detectar si es algo cromosómico o no. Si fuera cromosómico, sabemos que puede ser aislado de este embrión. Y si no fuera cromosómico, es importante descartar otras causas como la trombofilia o factores de...
Para la nosotros mujer, ¿no? va a cambiar el pronóstico de la paciente. Yo Exacto. quiero aclarar, Gabriel, cuando vos hablas del cariotipo, bueno, explicarles un poquito a las parejas que el cariotipo lo pedimos casi de rutina a las parejas que van a realizar las técnicas de reproducción asistida de alta complejidad, antes de empezar un tratamiento. ¿Sabes qué? Me gustaría que compartamos, ¿sí? Tengo el testimonio de una paciente que con su pareja realizaron estos estudios de genética, pues no siempre causa mucho miedo esto, mucha ansiedad. Y bueno, Ceci, que es una paciente, quiso compartir este testimonio, así que los invito a que lo escuchemos. Claudio, ¿estás ahí con el testimonio? Mantra FM 91.9. Hola, mi nombre es Cecilia, soy paciente de la doctora Irene Dagnoleta. Quería contarles acerca de mi experiencia. Cuando estábamos realizándonos el tratamiento, la doctora nos recomendó hacernos un estudio genético, al cual accedimos después de tener una entrevista en Procrearte. Nos dieron una charla explicativa comentándolo de todas las enfermedades que iban a ser analizadas. Tuvimos un poco de miedo en realizarnos el estudio, pero en esta entrevista pudimos canalizar algunas dudas que teníamos. Y al obtener los resultados del estudio, nos generó más seguridad y nos dio más tranquilidad sobre la salud de nuestro futuro bebé. Así que les recomiendo a todas las parejas que están en la búsqueda de su hijo que si tienen la posibilidad se realicen el estudio, que les va a dar más tranquilidad, que a nosotros nos ayudó a seguir con los tratamientos que nos iba recomendando hacer la doctora. Y les cuento que hoy estoy de 39 semanas esperando a mi primer bebé y sé que todo lo que hicimos valió la pena. Les mando un gran abrazo a todos. Bueno, qué lindo testimonio que quiso compartir Ceci con nosotros. Ceci, que con su pareja habían pasado por bastante tiempo. Bueno, cuando les propuso esto se quedaron así, pero bueno, 39 semanas, o sea que en esta semana ya van a ser bautista. Así que le mandamos un beso enorme a Ceci y a su pareja. Gabriel, te voy a tener que despedirte. Yo te avisé que te iba a quedar un montón de consultas. Acá me está llegando, o Maricel, que quiere que hablemos del hermano, cuando tiene un hermano afectado. Bueno, todo esto no podemos, tenemos que ir yéndonos, pero todas las dudas y las consultas que me van llegando acá, te las voy a transmitir para que después las podamos poner en la página de Conciencia de Mujer, la página de Instagram, donde van a estar respondidas estos mensajitos, ¿sí? Nuevamente te agradezco tu tiempo, tu entrevista, tus conocimientos. Ya nos seguimos viendo allí en Procrearte y los voy a despedir a ustedes con una frase, como todas las semanas, que dice, voy a parafrasear a Carl Jung, que dice: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y bueno, esto lo podemos adaptar un poquito a lo que estamos viviendo, esta situación de confinamiento, de aislamiento social y también al tema que estamos tratando de la genética, que si nos tenemos que enterar de algo, negarlo no sirve para nada, aceptarlo y tomar todas las medidas para prevenir, para diagnosticar y tratar, va a mejorar el pronóstico. Ahora sí, nos despedimos, te mando un beso enorme, Gabriel, y a ustedes les deseo la mejor semana posible. Los espero el próximo martes. Muchas gracias por estar del otro lado. Muchas gracias, buena semana. Gracias.
A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.